Bien, les voy a ir mostrando algunas partes que tengo de cómo se conforma una computadora, que era lo que no podía ver, no podía recién activar la cámara. Ahí les desactivé a Maite el audio, perdón. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la placa madre es la que yo les mostraba hoy. No sé si se ve ahí. Sí. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Bien, esta es la placa principal, donde acá está toda llena de integrados. Entonces, por ejemplo, acá, abajo de este ventilador, que tiene un disipador también, porque obviamente como funciona a altas velocidades el procesador caliente. Entonces el procesador lo que tiene es un disipador, que es una estructura de aluminio arriba, que lo que hace es intentar refrigerar, y este ventilador que tiene arriba, que se llama cooler, ¿sí?, se encarga de sacar el aire caliente para que eso tenga una circulación de aire y no sé qué, ¿perdón? Este es un procesador. ¿Vieron que es chiquitito? ¿Sí? Ahí están todos los pines bañados en oro que se utiliza como conductor. Y es el que acá recibe, hace todos los cálculos que tiene que hacer y procesa y define lo que hace la computadora. Uno de estos está abajo de esto, ¿sí? Después tenemos las ranuras de expansión, los slots de memoria, que acá irían las memorias, la memoria RAM, ¿verdad? Iría ahí, que es la que hablábamos, que se encarga de mostrar la pantalla, de que podamos trabajar en eso. Luego están las ranuras de expansión, que son estas blancas acá, que estas se encargan de, donde yo puedo conectar placas, aparte de esta placa. Por ejemplo, una tarjeta de sonido, una tarjeta de red, una tarjeta de video, como habíamos hablado, se colocan en esta ranura de expansión, entonces le da mayor recurso a la computadora. Luego tenemos los conectores, los buses de datos que son para conectar discos duros. Estos son tipos de buses de datos ya que están medio obsoletos porque son un modelo para un tipo de disco que ya casi que no se utiliza mucho este modelo de bus de datos, sino que se usan estos, que son los conectores serial ATA, que son los que van, este cable va conectado a un disco duro, por ejemplo, o a una lectora de CD. Bueno, por ejemplo, se pasó de este tipo de cable de datos, que iba enchufado en un disco duro, se pasó a esto, más finito, más práctico, se daña, tiene menos peligro de dañarse, y tiene mucho más velocidad que lo que tenían esos. Esa ha sido la evolución que han tenido. Después, por ejemplo, este es un disco duro convencional, ¿sí? Este ya tiene la conexión serial ATA, que es el cablecito rojito. Como verán, esto viene cerrado herméticamente, no se puede abrir. Si se abre, no funciona más, porque es por ese motivo por el que está cerrado de forma hermética. Es algo bastante rígido. Tiene discos magnéticos, que es de la forma que se almacena la información, de forma magnética. ¿Cuánto es? De 1 tera. Que después les voy a subir si quieren información sobre las medidas que hay. Por ejemplo, los megas, los gigas. ¿Cómo surge? La unidad mínima es el bit. El bit, ¿qué es? Es un valor de sistema binario, es 0 o 1.
Tiene dos valores, 0 o 1. ¿Qué significa el 0 o el 1? Es el valor que tiene, por ejemplo, en un circuito electrónico encendido o apagado. Es 0 o 1. Entonces, un bit es la unidad mínima. Luego tenemos, por ejemplo, con 8 bits formamos un byte. A partir del byte, ahí empezamos con toda la escala de medidas de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos, en el caso de los discos duros, la escala es un byte, 1024 bytes es un kilobyte. Después, 1024 kilobytes es un megabyte, 1024 megabytes es un gigabyte, y luego de 1024 gigabytes es un terabyte, que son las unidades más o menos que se están utilizando de almacenamiento en el caso de los discos duros. Yo después le voy a hacer una escala ahí de las medidas. ¿Y cuanto más alto, más capacidad tiene? Exactamente. Por ejemplo, este disco es de 1 terabyte ya. 1 terabyte son 1000 gigas, por ejemplo. Antes venían discos duros de 10 gigas, 20 gigas, 500, que parecía que era una cantidad. Hoy en día vienen de a tera, el terabyte. Y hoy en día hay discos de 1, 2 teras o más. En el caso de los discos duros de servidores vienen mucho más. Y también está viniendo una tecnología que es de estado sólido, que mejora, supera este tipo de disco, tanto en la calidad de que no se rompa y además de en la velocidad. La velocidad de un disco duro sólido es mucho mayor a la de un disco duro de estos convencionales mecánicos. Y Entonces, cuando, por ejemplo, la computadora empieza como a quedar lenta, que el programa y te cuesta, aparte de que tiene mucha información, ¿eso a qué va? ¿Ahí, al disco ese? bueno, ahí pueden ser muchos factores, puede ser el factor de que se está quedando sin espacio. Entonces no es lo mismo en un disco duro de 1 tera procesar 10 gigas de información que procesar 900. Por ejemplo, ahí ya la velocidad, yo por ejemplo ahora tengo 30 gigas disponible de 900, lo tengo lleno. Claro. Cada tanto voy Y, eso, eliminando cosas. y puede ser que también el equipo, o sea, ¿Cómo? o no, el equipo puede también ser Bueno, por que ejemplo, por después también esto. es dependiendo del uso, ¿verdad? Dependiendo del uso, Pero por com- ejemplo, si yo soy una persona que uso todos los días la computadora porque trabajo 8 horas ¿tiene que ver el equipo? ¿La marca o no sé? y puede ser, sí, 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 sí. Por ejemplo, los discos duros tienen una vida útil. Si por ejemplo esa máquina la tenés prendida día y noche a un disco duro convencional como esto, no te digo, tienen su vida útil, digo, bastante pronunciada, 5 o 10 años más. Pero llega un momento en que vas a empezar empezar a sentir un ruido, que ya el disco duro no está funcionando del todo bien, o cuando Claro. hay un corte de luz. Y si no tenés una UPS, que la UPS es un banco de batería que lo que hace es que la computadora está conectada ahí, entonces si se te corta la luz, la batería de la UPS te la mantiene prendida para que vos la puedas apagar de forma correcta y no pierdas datos, ¿verdad? Ujú. Si vos no tenés eso y estás en una casa común y corriente que no tiene esa seguridad, se te corta la luz. Cuando se corta de lleno la corriente en una computadora, el disco seguramente va a tener un, un evento o algún problema. O sea, no se te va a romper, capaz. Pero, por ejemplo, este disco gira a 7200 revoluciones por segundo, creo. Por minuto. Por minuto. Entonces, a esa velocidad, y tiene unos brazos mecánicos, que son los bracitos de lectura, que se le llama. Entonces, eso cuando
para de lleno, eso impacta, golpea. Entonces, tal vez la primera vez no te lo va a romper, la segunda vez no te lo va a romper, pero si seguís con ese problema, va a llegar un momento en que se va a dañar. Va a tener o problema de lectura, o le va a romper algún sector, que por ejemplo, si tiene un sector de arranque, se le llama, que es el de inicio, donde a veces se rompe eso, y el Windows está guardado acá. Entonces, si el sector de arranque no funciona, Windows no levanta, no inicia. No. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos que cambiar el disco duro, tenemos que poner Ahí un hay disco una duro vida, nuevo. una vida de caro te sale. Y un disco duro, la verdad que no me he fijado, últimamente no he comprado, pero lleva su costo, sí. Sí, Pero no solamente el costo de la plata, sino, por ejemplo, si lo usás para trabajar, es el costo del tiempo que perdés, de que tenés que recuperar información que perdiste. O sea, no la perdiste porque capaz se rompió el arranque, pero si lo pones como esclavo, porque los discos tienen dos funciones. Lo podés conectar como maestro, o sea, como el disco 1 de la computadora, o como esclavo. El esclavo te sirve para guardar datos. O sea, no va a arrancar Windows desde ahí, va a arrancar desde el principal. Entonces tenés un secundario solo de datos. Por ejemplo, si se te rompe el sector de arranque del disco duro, tal vez se rompió eso, pero lo pones en un modo esclavo, o sea, en un modo secundario, en otra computadora que arranque Windows, entonces ahí podés recuperar la información. ¿Viste? Se puede recuperar. Pero claro, es tiempo que perdés de recuperar información, el costo que te va a salir recuperar esa información si lo llevas a alguien que te lo haga, más el disco duro nuevo. Tiene, pero tiene su vida útil. Tiene su vida útil y son muy buenos. Eso por la parte de hardware. Desde acá va a arrancar Windows después, en una computadora. Acá tengo también para mostrar un disco duro de una computadora portátil. La diferencia de tamaño es abismal. Este tiene... Es viejo. 500 GB tiene. Acá tenemos 500 GB de información, de espacio. Bien. Y bueno, después de esto, de lo que vimos sobre el hardware, vamos a empezar a ver lo que es Windows, lo que es el inicio. Yo tenía a ver si puedo iniciar alguno acá que tengo funcionando. Porque hoy en día también tenemos un tercer nivel. Tenemos el sistema operativo, que se comunica con el hardware, y tenemos las aplicaciones. Pero hoy también tenemos aplicaciones virtuales también. Que ahora yo les voy a mostrar, yo les voy a compartir. Tipo como para cerrar la clase de hoy. Yo acá estoy iniciando Windows. Cuando prendemos una computadora, lo primero que hace la computadora tiene un chip que se llama BIOS, que es una memoria de solo lectura, o sea que no se borra, que lo que hace es, el sistema, la computadora verifica todos los periféricos que tiene, ¿sí? Y luego inicia el Windows, ¿sí? Acá yo estoy teniendo un Windows virtual, porque ahora lo que tenemos son aplicaciones donde podemos instalar computadoras virtuales. Entonces, por ejemplo, acá, este es el inicio de Windows. Cuando Windows inicia, cuando Windows inicia, siempre nos va a mostrar primero el login de usuario, si existe más de un usuario, y luego el escritorio, ¿sí? El escritorio es
la pantalla principal que tiene Windows. Es donde nos deja listo la computadora como para comenzar a trabajar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá yo levanté una computadora que tiene Windows 7, ¿sí? Y bueno, principalmente la pantalla principal es una pantalla donde podemos crear carpetas, archivos y la barra famosa de inicio Windows, ¿sí? Donde la barra de Windows se va a separar en la parte derecha, donde tenemos el reloj, la barra de estado de las aplicaciones que se están ejecutando, las configuraciones de sonido, de red, en este caso de batería por ser una portátil, ¿sí? Después tenemos la barra acá de tareas, donde podemos abrir y minimizar las aplicaciones, algunos accesos directos y el botón de Windows, ¿sí? Donde vamos a tener las diferentes opciones que tenemos en el sistema operativo. Si yo quiero ver cuánto disco tiene mi computadora, voy a ir a equipo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, esta computadora me está mostrando que tiene 22 GB de espacio libre y sobre 32. ¿Sí? Y bueno, acá, por ejemplo, este Windows no tiene nada instalado, solamente un programa de trabajo. Van a ver que acá tiene la opción de bibliotecas, donde aparecen las carpetas que yo les comentaba que vienen predeterminadas. Que tiene documentos, una carpeta de documentos, una carpeta de imágenes, una carpeta de música y una de video. ¿Sí? En equipo, acá, tenemos, por ejemplo, con botón derecho, vieron que el mouse tiene dos botones. El principal, que es con el que hacemos doble clic y abrimos las diferentes carpetas, y el derecho, que es el secundario, que nos va a mostrar este tipo de menú secundario en todas las carpetas de Windows. Por ejemplo, en el escritorio, en esta carpeta que tengo acá, y en las diferentes carpetas nos va a mostrar las diferentes opciones que tiene. ¿Sí? Bien. Si yo le doy, por ejemplo, en este caso, propiedades, acá nos va a mostrar las propiedades que tiene el equipo. Nos dice el tipo de procesador que tiene, nos dice la cantidad de memoria que tiene, nos dice el tipo de sistema operativo, o sea, la arquitectura del procesador es de 32 bits, nos dice el nombre que tiene la computadora, acá arriba nos dice el tipo de Windows que tiene, ¿sí? La versión, el año, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a empezar a trabajar ya en la computadora, ¿sí? Luego vamos a ver la parte de creación de carpeta. Por ejemplo, yo alcancé, me puedo crear una carpeta de trabajo, como curso. Y acá es con lo que hablábamos hoy de armar los diferentes niveles y el orden que necesitamos. Sistemas operativos. Creamos una carpeta que sea de Word. Creamos una carpeta que sea de Excel. Acá vieron que yo estoy usando los botones de la barra que me auxilian también. Y me facilitan. Yo puedo crear todas las carpetas que yo quiera desde acá, ¿sí? Y después cambiarle el nombre. Te acortan un paso. Sí, 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 sí. Nos ayudan, sí. Ahí me quedaron todas las carpetas. Esa es la principal función que tiene Windows. ¿Vieron? Está todo basado en ventanas. Podemos abrir diferentes tipos de ventanas.
podemos abrir diferentes tipos de ventanas, podemos abrir un navegador, ¿sí? Esto lo vemos tipo como introducción para los que ya tienen conocimiento. Para Isabela era que dijo que lo básico, ya vamos introduciéndonos a lo que es la parte de Windows. Van a ver que es bastante accesible, bastante amigable lo que tiene también Windows. Imagínense que de la consola que vimos hoy en blanco y negro, que era por comando, a esto es un gran avance. Ahí está. Ya tengo un navegador, puedo probar, entrar a YouTube, por ejemplo. Puede ser que demore un poco porque son máquinas virtuales que tenemos de prueba acá. Entonces eso la hace que demore. Voy a probar a abrir Linux para que lo vean también ya de paso. Acá tenemos la papelera de reciclaje, porque siempre tengan en cuenta que cuando uno elimina algo, en principio, por ejemplo, yo creo una carpeta, y la elimino, por defecto, acá me lo va a mandar a la papelera de reciclaje. O sea, no es que yo elimine y eso se elimina directamente, sino que se va a la papelera de reciclaje, y en la papelera de reciclaje vemos todas las carpetas que yo ya eliminé recién. En este caso, si yo quiero eliminar, en este caso sí, se termina eliminando definitivamente desde la papelera de reciclaje. Eso es una contingencia que tiene Windows, o sea, una seguridad donde si nos equivocamos y eliminamos algo por error, por equivocación, sabemos que la carpeta nos va a quedar en la papelera y no que se va a borrar directamente, ¿verdad? Bien, María, igual esto yo lo estoy grabando, luego después voy a ir subiendo, aunque se haya cortado, yo estuve grabando lo que vimos, lo voy a ir subiendo después a la plataforma. Bien, igual ya vamos a ir terminando, así ya las libero. A ver si acá está prendiendo la máquina de Linux. Van a ver que es bastante ¿Y eso parecida. desde cuándo está eso? ¿El qué? ¿El Linux? Ajá. Bueno, Linux es un sistema operativo abierto, o sea, de software libre, que existe ya desde hace, sí, desde el principio de los 90, me parece, que está basado en Unix. Unix fue uno de los primeros sistemas operativos, pero que es privativo. Entonces, un finlandés, si no me equivoco, que se llama Linus Torvald, desarrolló un sistema operativo libre que se llama Linux. No lo he escuchado. Ahora como que tiene un poco más
de De entrada. Ya te digo principalmente por el tema que tiene escritorios parecidos al de Windows, ahora lo vamos a ver, que son parecidos, que son bastante amigables. Antes como que era más orientado al desarrollo, a la parte de servidores, que se basaba mucho en la consola, en lo que vimos hoy. Sí, yo no lo conocía. Claro, Linux tiene una consola propia también, que es más avanzada que la de Windows tal vez. Pero ahora le agregaron mucho gráfico, mucha parte de ofimática, y entonces como que se ha hecho un poco más competitivo, digamos, más amigable como lo es Windows. Igual, hay diferencias, ¿no? Hay algunas diferencias. Pero, por Y sí, ejemplo, ¿sí? porque si está en los 90 y está, yo nunca lo había escuchado, la verdad, ¿no? Quiere decir que Windows es Windows, no sé. Sí, yo tampoco nunca lo había escuchado, ya Windows sí. Claro, Hasta Windows lo usé y ha todo. ganado mucho terreno desde hace mucho tiempo. Ya les digo, como que Linux tal vez fue más orientado a la parte de servidores, de programación, y no era tan amigable como capaz que lo es Windows. Windows, la mayoría de todos lo conocen, conocen la barra de Windows, conocen la jerarquía de carpetas que tiene. Bueno, Windows también en el liceo y en cualquier lado va y lo primero que te muestran es Windows. Claro, exactamente, Por eso uno lo conoce más y no tanto al otro. exactamente. Ahora, ya les digo, por un tema de licencia, por ejemplo, en la Ceibal, en las Ceibalitas viene Linux, Ubuntu, tal vez lo pueden conocer como Ubuntu, que es En específico. las tablets de la escuela sí viene Ubuntu. Claro, y hay algunas computadoras que vienen tanto para maestros como para alumnos, que viene con Ubuntu. Porque claro, el sistema operativo base es Linux, y después diferentes empresas o fundaciones fueron creando sus propias distribuciones, que lo que hace es, abajo es Linux lo que se está usando, están basados en Linux, pero crean o su entorno gráfico distinto o herramientas distintas arriba. Entonces es lo que los va diferenciando. Ahí está. Este es el entorno de Ubuntu, el que les comentaba. Es bastante similar, tiene un navegador, tiene una aplicación de correo, tiene una papelera de reciclaje. Acá tiene, por ejemplo, LibreOffice Writer, se ve acá, es lo que es similar a Word, por ejemplo. Tenemos la consola, acá el terminal, y la interacción es bastante similar a lo que es Windows. Esta es la consolita. Tiene comandos distintos, obviamente, porque son sistemas operativos distintos, pero tienen la consola, tienen un navegador, tienen el explorador de carpetas, por ejemplo acá. Así como teníamos en Windows acá las carpetas, todo esto, Linux también lo tiene. ¿Sí? Tiene las carpetas predeterminadas de música, pública, documentos, y tiene todo también una estructura de árbol, así. Vieron que es bastante similar, y maneja todo el sistema de ventanas de la misma forma que se maneja en Windows también. Es bastante similar. Y esto, por ejemplo, se lo pueden descargar, lo instalan, lo pueden utilizar sin problema de licenciamiento, por ejemplo. No, Windows no es gratis, o sea, si uno lo quiere usar legalmente, tiene que pagar. En este caso no es necesario.
Bien. Bueno, gente, por hoy los voy a ir, los voy a ir liberando. ¿Qué les pareció? ¿Quedó alguna duda? Igual, se va a subir material. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a seguir viendo la parte de Windows más a fondo. Lo que es el crear carpetas, los procesos, la barra de tareas, la barra de Windows. Y bueno, después las diferentes aplicaciones que vamos a ir viendo todas las semanas. ¿Sí? Bueno, Bueno, gente, los bueno, libero. Cualquier cosa, seguimos en WhatsApp. Viene el lugar del viernes. el Sí, que día. avisen por WhatsApp porque Claro, la pailana que alejo. seguro, seguro. No, sí, sin duda. Bueno, Bueno, gente, los dejo. Que muchas tengan buenas gracias. noches. Que pasen bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.